tienen dos etapas. Eso lo tienen que tener claramente. Si lo dijéramos, digamos, en términos de fútbol, tendríamos que decir que hay que jugar un partido previo a jugar la final. O sea, necesitamos, lógicamente, de tener una fase administrativa, de llegar con una resolución definitiva que me permite a mí irme a la fase judicial, irme a una sala que conforma parte de las salas tribunales afines de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí es donde yo me voy a ir a dilucidar la veracidad de la resolución. Les pedí favor que leyeran el artículo 221 de la Constitución Política de la República, porque ahí nos hablan qué es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. A ver, todos por favor y quién me ayuda a leer artículo 221 de la Constitución. Artículo 221 de la Constitución. Despacito, oye, por 221. Artículo 221. Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Su función es de contralor de la juridicidad de la administración pública. Dice contralor de la juridicidad. ¿Qué es juridicidad? Es la legalidad del acto. O sea, ellos van a revisar en el caso que nos interesa a nosotros si la resolución emitida por tributa donde resuelve ese recurso de revocatoria es legal y si está de acuerdo con las leyes aplicables. Eso es, siga leyendo. Y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Para ocurrir a este tribunal no será necesario ningún pago o caución previa. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado y cuyo pago al fisco se demoró en virtud del recurso. Contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso puede interponerse el recurso de casación. Ahí está. Entonces, ahí está como el marco legal de lo que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Lógicamente nosotros no podemos obviar irnos a esa fase administrativa. La tenemos que realizar. Lógicamente, si no resuelve en los 30 días, ustedes saben que opera el silencio administrativo. Pero el silencio administrativo opera cuando el expediente ya está en una situación de resolver. Pero no es que ustedes digan, yo no me voy a ir a perder el tiempo en esa fase administrativa y mejor me voy a ir a la judicial. Obligadamente se tiene que ir a la administrativa, porque si se recuerdan, nosotros vimos la otra noche 3 situaciones que son importantes y que las vamos a ver. Primero, hay que agotar la vía administrativa, eso dice la ley. Y aquí la pregunta sería, ¿y cómo se agota la vía administrativa? La vía administrativa se agota mediante el planteamiento de 2 recursos previos, que son revocatoria o reposición, según el caso. Yo les dije a ustedes que con la existencia del tributa, que es un tribunal administrativo y tributario que crió la Superintendencia de Administración Tributaria, ellos lo que conocen todos los recursos son los de revocatoria, porque ya no conocen la reposición. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se recuerdan, la reposición debe de ser resuelta por el órgano mayor de una entidad. En este caso sería el directorio, pero el directorio ya no mira recursos cuando se crió lo del tributo. Entonces ustedes en la práctica van a estar examinando que solo es recurso de revocatoria. Pero lógicamente ese recurso de revocatoria tiene que ser notificado y de ahí comienzan a correr los 30 días para plantear el contencioso administrativo. Sí.
A mí me surge una duda con el párrafo final del artículo 221, cuando menciona puede interponerse el recurso de casación. ¿Solo involucra lo que es la casación o también involucra las ejecuciones especiales y también las colectivas? No, es que aquí ejecuciones especiales y colectivas no hay en derecho tributario. Lo que pasa es que el tribunal tiene que dictar una sentencia, porque el trámite es en única instancia. Ustedes miren qué hacen las salas de apelaciones, eso quiero que lo tengan bien claro. O sea, las salas de apelaciones conocen en alzada, revisan la sentencia que un juez de primera instancia emitió. Pero aquí, como el procedimiento es en única instancia, quien dicta la sentencia es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En contra de esa sentencia, ¿qué se puede interponer? Se puede interponer aclaración o ampliación o los dos. Ustedes pueden plantear los dos. Aclaración o ampliación o los dos. Y luego, contra esa sentencia solo cabe la casación, pero no de la ejecución. Porque esos son dos términos que son de trabajo. Entonces, aquí es la sentencia en general. Sí, pues aquí no involucra lo que es civil, entonces solo la sentencia. Y recuérdese usted que para plantear la casación hay dos requisitos que tiene el Código Procesal Civil y Mercantil, que es de forma y de forma. Sobre eso se va a ir dilucidando ese recurso. Muchas gracias. A ver, yo quiero que si se van presentando dudas, las vayan preguntando en el camino, porque no quiero que tengan dudas, no quiero que se vayan a confundir más adelante. O sea, la fase administrativa, y les sigo diciendo, se examina en la administración tributaria, en la sala. ¿Cómo termina ese expediente administrativo? Termina con una resolución del tributo en donde se conoce el recurso de revocatoria. Y sobre esa resolución debidamente notificada es que se presenta en la demanda contenciosa administrativa en materia tributaria. No la presentan en la sala. ¿Dónde la presentan? La presentan en el Centro de Servicios Auxiliares Civil, Económico, Coactivo y Contencioso Administrativo. Ahí la presentan. Y ahí la distribución, en el caso nuestro, la vamos a hacer en 3 salas. La sala primera, la sala segunda, la tercera y la cuarta. Esas son las que miran tributario. Perdón. La segunda, la tercera y la cuarta. Esas son la segunda, la tercera y la cuarta. La primera es común. Al que hace referencia también ese articulito donde dice que se pueden ver otro tipo de cuestiones en los contenciosos. O sea, ustedes en administrativo ya vieron un contencioso. ¿Cuál fue? El común. ¿Cuál fue la ley que usaron para poderla entender? La ley de los contenciosos administrativos, que fija un plazo de 90 días a partir de notificada. Pero nosotros nos vamos a un contencioso especial. ¿Cuál es ese contencioso especial? El contencioso tributario. Aquí solo vamos a ver, no vamos a ver otra cosa más que lo que tenga que ver con ajustes de los impuestos. Por eso es que en esa sala se miran algunos expedientes que tienen que ver con el JUSI, pero ahí es las municipalidades, ¿verdad? O sea, son los recursos de las municipalidades. Y en los demás impuestos, lógicamente, lo que tenemos es el Código Tributario, en donde si no está en contra, se aplica la ley de lo contencioso, y para las pruebas se acompaña el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Estamos? ¿No hay ninguna duda? Bueno, entonces, ¿qué otra cosa se necesita de esta resolución administrativa? Que la resolución causa estado. ¿Qué quiere decir eso, que causa estado? Que no pueda interponerse contra ella ningún recurso administrativo más. Por eso es la resolución del tributo donde resuelve el recurso de revocatoria. Y de último tenemos que la administración actúe en base a sus facultades regladas. O sea, se necesita que la SAT no se bloquee
cuando no tiene dinero y efectivamente cobre lo que tiene que cobrar. Eso es lo que se necesita también, porque no crean ustedes que los ajustes son sencillos. Yo nunca antes he visto tantos millones como en esos expedientes, 40 millones, 400 millones, 700 millones. O sea, son resoluciones que verdaderamente pueden matar a cualquier industria. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son los recursos previos. Y lo primero que vamos a dar es una definición de recurso. A ver, ¿qué es recurso? Vamos a tomar la definición de Castillo González. Mario Castillo González, un docente de la facultad con mucha experiencia precisamente en estos temas administrativos. Él dice que un recurso es un procedimiento que objeta una decisión administrativa, tomada mediante resolución a la que se le imputa un defecto de forma o de fondo y que tiene por finalidad la corrección o la eliminación de ese defecto. Por eso cuando ustedes miran la resolución en donde la SAT hace ajustes, ustedes presentan la revocatoria para dejar sin efecto esa resolución, diciéndole a la SAT que está cobrando inadecuadamente, que no debe cobrar lo que está cobrando, o que dentro de los libros de contabilidad obran las pruebas que demuestren que efectivamente eso se pagó. Porque lo que se quiere es corregir la resolución originaria que contiene los ajustes. ¿Si alguien levantó la mano por ahí? Sí, yo. Señor licenciado. Sí, entiendo que así finito, no así como violento. Solo la definición, usted mencionó que es un recurso, es un procedimiento que objeta una decisión administrativa tomada mediante resolución a la que se imputa un efecto de forma y fondo que tiene por finalidad la corrección o eliminación de ese defecto. ¿Qué dice Cabanelas? Cabanelas también es aquella enciclopedia famosa que todos los abogados la revisamos, y Cabanelas dice que un recurso administrativo es la reclamación de un particular, tratase por persona individual o abstracta, que formula contra un acto o resolución de la administración pública y ante ella para solicitar su reforma, su revocación o su nulidad. O sea, ese es el efecto en sí del recurso. Ustedes saben que en derecho tributario hay dos recursos previos. A ver, ¿cuáles son los previos? Los recursos que ustedes conocen como previos. Yo estas 2 noches lo he dicho hasta la saciedad. ¿Cuáles son esos recursos? Revocatoria y reposición. Revocatoria y reposición. Así es, revocatoria y reposición. Les dije que solo vamos a hablar de revocatoria porque cuando se creó el tributa, solo se va a ver eso, no lo va a examinar la superintendencia. Entonces, recurso de revocatoria, copia en forma. Es un medio de imposición, un medio de impugnación jerárquico o de alzada que conoce el superior jerárquico. Procede en contra de las resoluciones dictadas por las intendencias de la administración tributaria y que será resuelta por el Tribunal Tributario Aduanero, conocido con el nombre de tributa.
recurso de revocatoria. Ahora tenemos el otro recurso. ¿Cuál es el otro recurso? Es el de reposición. A ver, ¿cuál es ese recurso de reposición? Ese recurso procede, y ahorita van a entender ustedes bien por qué es, si estando en tributa, no hay resoluciones de los recursos de revocatoria, perdón, de reposición, porque procede contra las resoluciones originarias del directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, dentro de los plazos y la forma establecida en los recursos de revocatoria. ¿Cuál es el trámite de esos dos recursos? Porque es el mismo para los dos, tanto para revocatoria como para reposición. En primer lugar, saben que lo tenemos que interponer por escrito, pero esto no está en piedra. Ustedes saben que la tecnología va avanzando y va avanzando a pasos agigantados. En este momento es escrito, pero ya no tardará en que pueda hacerse por algún medio tecnológico. Debe de tener los requisitos de una primera solicitud. Si ustedes revisan el Código Tributario, el artículo 122 nos da precisamente esos requisitos. ¿Cuál es el plazo que tenemos para interponerlo? El plazo está dentro de los 10 días hábiles a partir de la última notificación. Cuando les digo hábiles, yo sé que ustedes ya lo saben, se los digo para que no se confundan. No se corre sábado y domingo. O sea, hábiles es de lunes a viernes, a excepción que haya un feriado. Si ustedes se recuerdan, hubo un lunes 20 de octubre que no laboramos porque se corrió el feriado. Entonces, lógicamente, ahí ese lunes no es hábil y no se cuenta. Entonces, son 10 días hábiles a partir de la última notificación. Es importante que ustedes sepan que en algunos documentos ustedes van a encontrar el recurso de revocatoria lo resolvía el Ministerio de Finanzas Públicas. Sí, porque la ley así lo tiene, pero cuando ya entró en vigencia la Superintendencia de Administración Tributaria y tiene como un objetivo fundamental el cobrar los impuestos, ya el Ministerio de Finanzas ya no hizo nada. Entonces, lógicamente, ahora le corresponde al Código Tributario y el control lo tiene el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria. Aquí hubo una modificación. ¿Cuál es esa modificación? Con la modificación de la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, se creó el Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero de la SAT, que es el que resuelve eso. Entonces, si ustedes encuentran algunos expedientes viejitos, porque si hay viejitos, pueden encontrar que sea la resolución del Ministerio de Finanzas Públicas. Si son unos menos viejitos, puede ser que encuentren resoluciones del directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, pero si ya encuentran, hoy por hoy es el tributo. O sea, el tributa vino a resolver muchas situaciones. ¿Por qué razón? Porque los mismos de las intendencias eran los que conocían los recursos. Entonces no había como un margen de poder revisar si habían errores o no. Porque lógicamente si uno está convencido de una cosa, uno lo ratifica y dice que sí. Peor en el caso nuestro que nos cuesta entender que nos confundimos porque todos nos creemos perfectos. Aquí como todos nos creemos perfectos, nadie se confunde. Entonces, lógicamente, verlo de los recursos es dificilísimo. Entonces, se necesitaba que gente diferente viniera a conocer los recursos, pero en la práctica, les digo, es lo mismo. Es lo mismo. Casi todos los recursos, casi todos los ajustes vienen y encuentran los contribuyentes por cantidades tremendísimas. Por cantidades que pueden destruir fácilmente una empresa. Ahora, lógicamente, también tenemos que ver el artículo 150
154 del Código Tributario. A ver quién me ayuda a leer el artículo 154 del Código Tributario, por favor. Sí, a ver, despacito. Artículo 154, revocatoria. Las resoluciones de la Administración Tributaria pueden ser revocadas de oficio siempre que no estén consentidas por los interesados o a instancia de parte. En este último caso, el recurso se interpondrá por escrito por el contribuyente o el responsable o por su representante legal ante el funcionario que dictó la resolución o practicó la rectificación a que se refiere el último párrafo del artículo 150 de este código, dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la última notificación. Si no se interpone el recurso dentro del plazo antes citado, la resolución quedará firme. Si del escrito que se presente se desprende la inconformidad o impugnación de la resolución, se tramitará como revocatoria, aunque no se mencione expresamente este vocablo. Entonces es importante, por favor, que lean también este artículo 154 del Código Tributario. Y es bien importante, porque si ustedes se dan cuenta, las resoluciones que aquí siempre hay una resolución originaria. La resolución originaria es la que dicta la intendencia. Luego, esta es revisada por el tributa a partir de un recurso de revocatoria. Y lo que se resuelve es confirmando, modificando, revocando o anulando la resolución recurrida, que es la resolución primaria. Y de esa cuenta, las sentencias también del procedimiento contencioso administrativo, esto es lo que van a resolver. Van a confirmar el ajuste, van a modificar el ajuste, van a revocar el ajuste o van a anular la resolución recurrida dentro del plazo de 30 días hábiles de elevado para su conocimiento el recurso. Lógicamente, este recurso se tramitará dentro de los plazos y la forma establecida para el recurso de revocatoria en lo que fuera aplicable. Ya el compañero ya leyó que esto está en el Código Tributario. ¿En dónde está? En el artículo 154 del Código Tributario. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a entrar a la fase judicial. Quiere decir que ya se resolvió la resolución del recurso de revocatoria y ya nos dijeron que tenemos que pagar los impuestos, que tenemos que pagar los ajustes. Entonces, lógicamente, aquí el contribuyente lo único que tiene al verse lesionado en sus derechos es presentar el juicio, el contencioso administrativo. Y nosotros le decimos en materia tributaria. ¿Por qué? Porque hay un contencioso administrativo general y para eso están las salas primera, quinta y sexta, para ver todos los demás restos de la administración que no tienen que ver con el ámbito tributario. Entonces aquí lo que nos interesa a nosotros es el contencioso tributario. Y el contencioso tributario nos tiene como par a la Superintendencia de Administración Tributaria, porque viene fundamentalmente del cobro de los tributos. Aquí para interponer es en un plazo de 30 días, mientras que si es el contencioso común, cualquier otro problema que tenga un ministerio, la universidad o el Estado, la van a resolver nosotros que miran los contenciosos comunes y el plazo para interponer son 90 días. Yo estoy seguro que ustedes dicen, ¿y por qué 90 y por qué 30?
¿Habrá alguien que pueda explicarse esa diferencia de por qué 30 y por qué 90? Bueno, simple y sencillamente porque al Estado le interesa tener los recursos necesarios para poder satisfacer las necesidades de la población. O sea, el chance de la SAT no es tener 10,000 expedientes en trámite. O sea, el chance de la SAT es tener el dinero del cobro de los tributos inmediato que le permite satisfacer las necesidades de la población. Lo que pasa es que también cuando necesita dinero se bloquea y comienzan a cometer abusiveces. Esa es la verdad. Y entonces cuando la gente se mira dañada en sus derechos, transgredida en sus derechos, no le queda más que plantear el contencioso administrativo. Este contencioso administrativo es bien sencillo en el trámite, pero hay que recordar también que los tribunales tienen una presa de mora. Entonces lo que debería de ser en un año se convierte en 3 y en algunos casos hasta 10. Entonces también este no es un procedimiento que se hace por una mosca. Este es un procedimiento que se plantea por una cosa, por un ajuste de 2 millones, 10 millones, 20 millones, 30 millones, pero no por una cosa pequeña. Yo cuando, por ejemplo, miramos el impuesto de herencias, legados y donaciones, yo miro, hay gente que no paga la liquidación por 2,000 quetzales. No vale la pena. No vale la pena entrar a esa discusión tan fuerte con el Estado si al final la resolución va a ser la misma. Y eso le va a significar retrotraer todo lo demás y perder 3 años. Entonces, naturalmente, si son 20 millones, bueno, pues por 20 millones ya nos tardamos 10 años siquiera. Pero esto es para cosas demasiado grandes, no para cosas pequeñas. Las cosas pequeñas creo que las debemos de ir resolviendo en el campo. Muchos dicen que el campo tributario es un campo nuevo. No, no es un campo nuevo. Lo que pasa es que ante las arbitrariedades del Estado, todos los comerciantes buscan la manera de protegerse. Lógicamente buscan la manera de protegerse porque imagínense, ayer me enseñaron una liquidación de que le deben al fisco 80 millones de quetzales. Con 80 millones de quetzales quiebra cualquier empresa. Definitivamente. O sea, ser comerciante en Guatemala no es sencillo. Y cada día los procedimientos se vuelven más difíciles. O sea, cada día inventan los trámites más difíciles. En lugar de hacer los más simples, son como más difíciles. Ese es el inconveniente. Entonces, el juicio contencioso administrativo en materia tributaria, que es el que nos interesa a nosotros, para mí este es un contencioso especial. ¿Por qué? Porque es en materia tributaria. El otro es el general y es cualquier controversia que se pueda tener con la administración pública. ¿Y cuándo se inicia esto? Cuando un contribuyente ha sido lesionado en sus derechos. ¿Por quién ha sido lesionado? Por la administración pública. Y entonces esto lo que genera es que el contribuyente acuda ante un órgano judicial especializado para que resuelva el litigio que se ha planteado con la impugnación de una resolución administrativa. Que resuelva el litigio que se ha planteado con la impugnación de una resolución administrativa. Lógicamente, tenemos que tener bien claro que los actos administrativos finales emitidos por el tributa, que es el Tribunal Administrativo y Aduanero de la Superintendencia de Administración Tributaria, es la que abre la puerta para plantear el procedimiento contencioso administrativo en materia tributaria. Y esas resoluciones son las que van a ser revisadas. ¿Por quién? Por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en materia tributaria. Vamos a definir aquí lo contencioso administrativo, el procedimiento contencioso administrativo. Una vez agotada
la vía administrativa, el contribuyente está en la capacidad de iniciar el proceso contencioso administrativo, que por ser especial, porque se refiere al pago de los impuestos, se le conoce o se llama con el nombre de contencioso administrativo en materia tributaria. Otra definición. La otra definición dice, es aquel procedimiento judicial al cual puede acudir cuando la resolución de la administración fiscal le afecta en sus intereses. Otra definición. Es un medio de control judicial. Es un medio de control judicial que los contribuyentes tienen una vez agotada la vía administrativa para oponerse a los actos de la administración pública. Ustedes ya leyeron el Código Tributario y pueden darse cuenta perfectamente que el Código Tributario no nos da una definición. Quien nos da la definición es la Ley de lo Contencioso Administrativo. ¿Y en dónde nos lo da? Nos lo da en el artículo 18 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. ¿Hay alguien que me ayude aquí que tenga la Ley de lo Contencioso? Artículo 18, por favor. Artículo 2, proceso contencioso administrativo, capítulo 1, disposiciones generales. Artículo 18, naturaleza. El proceso contencioso administrativo será de única instancia y su planteamiento carecerá de salvo para casos concretos excepcionales en que el tribunal decida lo contrario. Que la misma resolución permita para su trámite la demanda, siempre que lo considere indispensable y que de no hacerlo se causen daños irreparables a las partes. Entonces, ahí es la definición del procedimiento contencioso administrativo. Pero aquí tiene dos cosas que es bien importante. En única instancia. Por eso es que la sala de lo contencioso no es una sala de apelaciones. Porque si fuera una sala de apelaciones, lo que conoce es enalzar a través de un recurso la revisión de la sentencia que emitió un órgano superior, jurisdiccional superior. Aquí quien hace la sentencia es el magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque dentro de la esfera judicial, el organismo judicial tiene salas de apelaciones. Ya vimos que esta no es una sala de apelaciones y ya vimos por qué, porque no conoce ningún recurso alzado. ¿Por qué? Porque el trámite es en única instancia. Entonces, dentro de esa categoría se le llama tribunal afín, y los tribunales afines, esa es la situación. Ahora, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un órgano jurisdiccional de única instancia. Hay quienes lo llaman salas y la ley lo llama Tribunal de lo Contencioso. Pero ustedes pueden usar indistintamente lo que es sala y lo que es tribunal. Yo diría que lo más técnico es como lo llama la Constitución. A ver, ¿cómo lo llama la Constitución? Por favor, leamos ese artículo que al principio leímos, que era el 221. A ver, otra vez el 221, por favor. Artículo 221, Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Su función es de Contralor de la Juridicidad,
de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Para ocurrir a este tribunal no será necesario ningún pago o caución previa. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado y cuyo pago al fisco se demoró en virtud del recurso. Contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso puede interponerse el recurso de casación. Ahí está. Eso que oyen ustedes, yo sé que el declarado. ¿Por qué repiten eso de que no se pagará caución alguna? Bueno, porque la Constitución anterior sí exigía que para poder ir a plantear un contencioso administrativo había que depositar el 10% de lo que se estaba peleando. Lógicamente eso era amarrarle las manos a la iniciativa privada o al propio contribuyente, porque imagínense, tiene que pagar el 10% sobre lo que usted va a litigar y todavía tiene que pagar abogado y esperar que el dinero, si es un crédito fiscal, se lo devuelva. Esto se convertía en una figura tremenda. Entonces la Constitución de ahora, la Constitución que está en vigencia ahora, eliminó el pago de caución. Esa es la situación. Eliminó el pago de caución. Buenas noches. Entonces, ya leyeron el artículo 221, ¿verdad? Ya saben que ese artículo es importantísimo para esta situación. Siguiendo la definición que nos da la ley de lo contencioso administrativo, nosotros podemos arribar a una conclusión. ¿A qué conclusión podemos arribar? Que el contencioso administrativo es un proceso auténtico y no meramente un recurso. ¿Por qué? Porque le llaman recurso o proceso y eso la ley lo permite, pero no es un recurso, es un auténtico proceso. Eso sí, es un proceso sub generis, porque tiene determinadas peculiaridades ese procedimiento, entre las que están que tiene por objeto obtener una declaración de voluntad por parte de un tribunal. Y esa declaración solamente consistirá en modificar, confirmar un acto de la administración o revocar. Si ustedes se dan cuenta, por eso les repito, es importante que ustedes sepan que la primera resolución dentro del expediente administrativo, donde se dan la primera vez los ajustes, se le conoce como resolución originaria. Y esa resolución originaria es la resolución en contra de la cual se va a plantear el recurso de revocatoria. Y lógicamente nosotros tenemos que esperar que resuelvan ese recurso de revocatoria mediante una resolución para poder plantear lo que es el contencioso administrativo en materia tributaria. Entonces, lógicamente, esa situación en donde lo único que se pide es modificar, confirmar o revocar un acto de la administración pública es un acto especial. Por eso es que ese procedimiento reúne características especiales. Luego, reúne principios formativos de todo proceso. ¿Cuáles son esos procesos formativos del contencioso administrativo en materia tributaria? La igualdad. Debe de lucharse porque las partes estén en igualdad de condiciones. Recuerden ustedes que este procedimiento es como el muro que protege al contribuyente de las abusividades de la superintendencia. Porque la superintendencia lo tiene todo. O sea, tiene los recursos, tiene los empleados, tiene todo. Y muchas veces el contribuyente no tiene nada. Pero el tribunal tiene que garantizar ese principio de igualdad. Las dos partes
deben de ser iguales ante la ley. El otro principio es el principio de inmediación procesal. Los magistrados tienen que estar imbuidos de cada una de las etapas que se van dando en los procedimientos. Luego tenemos la concentración y la preclusión, que son principios importantes. Entonces, ¿cuáles son los principios importantes de este procedimiento? Igualdad, inmediación, concentración y preclusión. Los cuales, si ustedes se dan cuenta, no se da ningún recurso, sino que por eso decimos que este es un proceso, por esos principios de igualdad, inmediación, concentración y preclusión. Otras situaciones que lo hacen diferente y que lo hacen característico. En este proceso existe la oportunidad de alegar excepciones que la ley contempla, circunstancia que no se da en otros recursos. Aquí se puede plantear cuando inicia el procedimiento, cuando va a medias, cualquier excepción. Falta de personalidad, falta de personería, preclusión, prescripción. O sea, es un proceso donde se pueden plantear muchas excepciones. Y a diferencia de otros procesos, este proceso será de una sola y única instancia, ya que su trámite es realizado por un tribunal afín. Eso es lo importante. Por eso es que dicen que es muy difícil el poder desempeñarse en uno de esos tribunales. ¿Por qué? Porque los demás les hacen las sentencias. Y aquí el magistrado tiene que hacer la sentencia. Claro, a uno le pasan la sentencia ya hecha, pues, ¿cómo le pasan la sentencia? La parte considerativa, el considerando 1, que es toda la carne. ¿Cuál es la carne? Lo que dice la parte, lo que dice la SAT, lo que dice la Procuraduría, porque sí tenemos que estar claros que la Procuraduría en todos los procesos contenciosos es parte. ¿Por qué es parte en todos los procesos contenciosos? Porque representa los intereses del Estado. A mi humilde manera de ver, yo ya estuve un periodo y ahora estuve 8 meses, sí creo que la Procuraduría General de la Nación debe de tener otro papel y no irse del lado del azar, sino que tiene que irse de la parte que tenga la razón. Pero aquí, como el azar dice 10, ellos también dicen 10. Entonces, esa función de proteger los intereses del Estado no les permite ver cuando la superintendencia se equivoca. Y aquí todos nos equivocamos, pues. Aquí no hay ninguna sola. Yo, en el periodo pasado, solo vi una vez un abogado de la Procuraduría General de la Nación que externó su opinión a favor del contribuyente, y creo que 15 días y había dejado la plaza y ya no estaba. ¿Por qué? Porque no era el trabajo que tenía que hacer. Ahora, ¿cuál es la naturaleza jurídica? Tenemos que tener bien claro que aquí hay una función principal del Estado. ¿Cuál es esa función principal del Estado? La función de impartir justicia. Esa función de impartir justicia en materia de lo contencioso administrativo le corresponde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En Guatemala, este tribunal es un órgano jurisdiccional, un tribunal afín que pertenece a la estructura jurídica del organismo judicial y jerárquicamente en el ámbito administrativo depende de la Corte Suprema de Justicia. Ustedes saben que la Corte Suprema de Justicia está integrada en 3 cámaras. ¿Cuáles son las cámaras? Civil, ¿Cuáles son las cámaras? civil, penal y de amparo. Pero a la civil le faltó algo, porque si no, no entra esto. Civil tiene familia, económico coactivo y contencioso administrativo.
Y penal, pues tiene todo lo penal y amparo, efectivamente, y amparo tiene los juzgados de trabajo, porque los juzgados de trabajo es lo que considero que forman parte de esta Cámara. Entonces, sí está bien, claro, es una Cámara penal, una Cámara civil, pero a civil se le agrega de familia, económico coactivo y contencioso administrativo, y creo que también hay una de cuentas que pertenece a la Cámara civil. Entonces, la organización jurisdiccional. En Guatemala, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo fue creado en el año de 1928. Si ustedes se ponen a hacer cuentas con la computadora, casi tenemos 99 años en donde esta jurisdicción no ha tenido ningún cambio. Y yo creo que ya es momento de que existan tribunales de primera instancia. Yo creo que ya no es posible que siga así en única instancia, porque la presa de mora es fuerte. Digamos, por ejemplo, la sala segunda tiene procesos de año 1900. Imagínense ustedes qué difícil resulta para alguien las leyes que están vigentes ahora en el año 2024 contra las leyes del año de 1900. O sea, las leyes últimamente no han tenido muchos cambios, pero anteriormente la ley del IVA se modificaba mucho. Entonces, la idea es regular el Estado para que sí cobre los impuestos que tiene que cobrar, pero también proteger al contribuyente que no le cobre más de lo que tiene que pagar. O sea, aquí debe de haber un balance y estar con el que tiene la razón de conformidad con la ley. En la actualidad funciona en la ciudad capital o salas de lo contencioso administrativo, solo hay en la capital. Hasta este momento no hay ninguna sala en los departamentos. Y las tres que resuelven problemas tributarios son la segunda, la tercera y la cuarta. Eso quiere decir que la primera, la quinta y la sexta son comunes. Dice la primera, la quinta y la sexta se encargará de los problemas contenciosos administrativos comunes que no son tributarios. O sea, nosotros tenemos que tener bien claro que nosotros solo estamos examinando lo tributario, lo que tiene que ver con los tributos que le pagamos a la superintendencia. Entonces, las salas que resuelven lo que nosotros queremos son la sala segunda, la tercera y la cuarta. El otro contencioso es el contencioso común, que tiene un plazo diferente para interponer. O sea, ojo, tienen que hacer esa diferencia, porque imagínense si Juan Pérez llega a la oficina y les dice, mire, fíjese que le están haciendo unos anuncios y ustedes se confundieron y le dicen, da pena, tranquilo, tenemos 90 días para protegerlo. Ay, Dios. Cuando ya lo plantean y ese pobre hombre ya perdió todo. Entonces tienen que poner atención. Tienen que poner atención, porque recuerden que hay abogados que están en el cielo porque la leche ya no se deja. Nos mandó a ver la televisión, pero ya en color antiguo. O sea, bueno, esto es por una disposición de la Corte Suprema de Justicia, en donde las salas segunda, tercera y cuarta, que son las salas especializadas en materia tributaria, y el acuerdo es el 37-2003 de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué dice? En el artículo primero dice asignarle al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia la recepción y distribución equitativa e inmediata de las demandas y solicitudes para el inicio de expedientes de materia tributaria a las salas segunda y tercera de lo contencioso administrativo,
integran este tribunal 3 magistrados titulares y 3 suplentes por el Congreso de la República. No son 3 suplentes, son 2 suplentes. 2 suplentes por el Congreso de la República. Entonces está integrado por 3 magistrados titulares y 2 suplentes por el Congreso de la República. Esa es la primera característica. La segunda se refiere a la competencia. Su competencia está dirigida a conocer de las controversias que surgen de las relaciones que se dan dentro de la administración tributaria y los particulares. Esa es la otra característica. Su competencia está dirigida a conocer de las controversias que se dan de las relaciones de la administración tributaria y los particulares. Aquí es bien definida la competencia. O sea, nosotros aquí no vamos a ver más que las controversias de los contribuyentes y de la superintendencia originado del cobro de tributos. Eso vamos a ver aquí. Nosotros no vamos a ver ningún problema más. Los otros problemas más los conocen las salas generales, pero no nosotros. Y eso es importantísimo que nosotros lo tengamos claro. Luego, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un tribunal colegiado. Está integrado por 3 magistrados titulares especializados y 2 suplentes. Aquí en estos procedimientos no procede la caducidad de instancia. Dentro del trámite en perjuicio de la administración tributaria. Lógicamente para mí esto es como una ventaja de la superintendencia. ¿Por qué? Porque en un proceso civil ustedes saben que si no se mueve en 6 meses, si una de las partes no mueve ese proceso en 6 meses, ustedes pueden plantear fácilmente la caducidad de instancia y ahí se termina. Pero aquí le han quitado como quien dice esto al contribuyente, porque la superintendencia, que tiene toda la tecnología, tiene todo el procedimiento, debería de poner atención a esto. Pero resulta que la ley de los contenciosos administrativos dice que no procede la caducidad de instancia. Algunos dicen que no procede porque se está protegiendo los ingresos que pueden tener las personas en particular. Quinto, la utilización de recursos o de procesos de lo contencioso administrativo tiene igual significado. Lo mismo da llamarle recursos que llamarle proceso. Pero para mí, técnicamente, es un proceso, no es un recurso. Luego vamos a ver que el dispositivo, que es esa característica de dispositivo que corresponde a las partes la iniciación del procedimiento contencioso administrativo. Y aquí en particularmente al contribuyente también
ustedes miran, solo que este artículo, en donde dice que autorizan lógicamente a que se use el Código Procesal de Militar. O sea, para mí ese es un efecto que tiene. Luego hay un contradictorio. El contradictorio va a ser entre ambas partes. ¿Quiénes son las partes del proceso? El Estado, los contribuyentes o los responsables. Y esto se coloca en un plano de debate igual. Las dos partes están habilitadas para contradecir lo afirmado por la parte contraria, para proponer los medios de prueba con idénticas oportunidades de defensa, al tenor del artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala. A ver, ¿quién me lee el artículo 4? Artículo 4. Artículo 4. Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualesquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conductas fraternales. También tenemos que leer, por eso no lo tienen aquí, el artículo 126 del Código Procesal Civil. Por favor, que en su casa lean el artículo 120. Luego tenemos la otra característica que es por escrito. Todos los actos momentáneamente se realizan por escrito. Yo les estoy diciendo que esto probablemente va a cambiar muy pronto. La tecnología va adelantando fuertemente. Y eso puede ser uno de los principios, pero hoy por hoy tiene que ser por escrito. Ya el desarrollo de esto va a ir avanzando y se va a convertir en una situación. Todos los actos se realizan por escrito. La demanda, la contestación de la demanda, las pruebas y alegaciones, a excepción de la vista, porque la vista sí puede ser por escrito, y es la que se conoce con la vista normal, digamos, pero también puede haber una vista pública, y ahí el alegato de las partes es oral, porque así lo solicitan las partes. Y miren, yo les doy un consejo: cuando pidan una vista pública, dominen el tema, explíquenle al tribunal de una manera muy sencilla cuál es el meollo del problema. A mí últimamente me tocaron un par de vistas públicas que yo creo que era preferible que se hubieran quedado en escritas, porque el cuatillo no sabía nada, y lo que leía era porque lo llevaba en un papel de este tamaño. O sea, ustedes tienen que saber que en una vista pública no es el que más habla el que gana, sino es el que habla menos pero logra explicar mejor. Y lo que pasa es que recuerden que aquí son términos contables. Entonces la explicación de traer a una vista pública un término contable no es tan fácil. Y si nosotros pensamos, porque todos lo pensamos así, que los abogados no sabemos ni de contabilidad ni de matemática, o sea, porque eso es lo que decimos: ay, yo no le tiro eso, eso sí no le tiro yo, a contabilidad y a matemática no le tiro yo. Bueno, pues entonces tenemos una dificultad mayúscula a la hora que vamos a una vista pública. Entonces nosotros hagámoslo por escrito y el 8 va a ser menos fácil, porque en la máquina nosotros podemos hacer el planteamiento
las redes sociales conocen hasta lo que no debieran de saber, es parte de la intimidad de la persona. Pero eso se permitió y eso es lógico. O sea, el hecho de que el juicio sea público no quiere decir que todos los que no tenemos interés vamos a ir a averiguar lo que no nos importa. O sea, es público para las partes que están incluidas en el proceso. O sea, por eso es que cuando la gente quiere averiguar, le piden su documentación y le dicen, ¿y usted qué tiene que ver en este caso? O sea, porque es público, pero para las partes, no público para todos. Entonces, lógicamente, si es solo público para las partes, solo las partes son las que tienen libre acceso a las actuaciones jurídicas. Siempre que estén debidamente acreditados ante el tribunal o los terceros que están apersonados y que tengan un interés. Lógicamente, el tercero con interés legítimo, ¿quién es? ¿Que lo dije yo? ¿Quién es? La Procuraduría General de la Nación. Ese es el tercero. Esto es tomando en cuenta que puede haber información sensible que fue proporcionada al azar con reserva de confiabilidad. La 10ª característica es la única instancia. Y aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta, el artículo 18 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. A ver, ¿quién me ayuda a leer la Ley de lo Contencioso? El artículo 18. Artículo 18. ¿Sí? El proceso contencioso administrativo será de única instancia. Su planteamiento carecerá de efecto suspensivo, salvo para casos concretos excepcionales, en que el tribunal decida lo contrario. En la misma resolución que admita para su trámite la demanda, siempre que lo considere indispensable y que de no hacerlo se causen daños irreparables a las partes. Tenemos que tener bien claro, no hay juzgados de primera instancia de la contención. No hay juzgados. ¿Cuál es la explicación? No hay juzgados porque el trámite es en primera instancia. Entonces, quien lo lleva a cabo es el tribunal aquí. Esa es la situación. No vayan a ir a buscar ustedes juzgados de lo contencioso administrativo porque no hay. Solamente es el tribunal afín que se llama Sala de lo Contencioso Administrativo. Aquí también es importante traer a colación el artículo 221, en donde dicen que en contra de la resolución de dicho recurso se puede interponer casación. La casación, saben ustedes que es un recurso extraordinario. Y ese recurso extraordinario solo puede plantearse de forma y de fondo. Ese recurso es técnico y formalista. Hay otra característica y es la supletoriedad. En materia tributaria, les pediría que por favor lean el artículo 168 del Código Tributario. Que lo no previsto, ese artículo dice, lo no previsto para resolver el proceso contencioso administrativo tributario se aplicará en su orden. La Ley de lo Contencioso Administrativo y supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil y la Ley del Organismo Judicial. Sí, ya, ¿qué artículo? 168. Una duda. Entonces, ante las resoluciones de la Sala de los Contenciosos Administrativos solo se puede plantear reclamación y ninguno más. Bien, ya se viene aclarado. La Constitución dice casación, pero se puede plantear aclaración, ampliación y de ahí casación. Y eso es un truco y les voy a decir por qué. Porque si ustedes ya se dieron cuenta, la casación es un recurso técnico y difícil de hacer. Entonces, si ustedes no plantean aclaración y ampliación, tiempo más se corto y van a
porque la aclaración y ampliación es si la sentencia no está clara y usted no la comprende. Si se quedaron aspectos que no fueron resueltos, usted puede pedir eso. Y si no, le entra la